Irónicamente, al hijo de Sicilia lo matan por un teléfono celular. Me explico. Uno de sus amigos va a un antro en Cuernavaca y deja el teléfono celular en el vehículo. Y al día siguiente se da cuenta que se lo han robado, como a veces sucede cuando deja uno en el vehículo y no lo registra. Él comenta con sus amigos que si lo acompañan a intentar recuperar el teléfono. Por eso son 7. Y se van al antro al día siguiente. Y empiezan a reclamar al dependiente el teléfono celular del amigo. Como esperarse, la discusión sube de tono, porque el agente del negocio no reconoce haber robado el teléfono celular. La discusión toma tal punto que gente dentro del establecimiento ve ya a una pelea en ciernes y los meten a la fuerza dentro del establecimiento. Y ahí los amenazan ya con arma de fuego. Entra en crisis la situación porque el dueño del establecimiento supone que los muchachos van a denunciar que hay arma de fuego, y en sus propios miedos y fantasmas, en ese lugar se repartía droga, supone que lo van a denunciar como un lugar de venta de droga. Se hace una discusión en los trabajadores del negocio y unos opinan que los dejen ir y el dueño dice no, ya saben dónde estamos, nos van a denunciar, hay que ejecutarlos. Entonces la discusión por un teléfono celular, en la ausencia del Estado, en la multiplicidad del delito, se convierte entonces en un hecho que podría implicar la vida de 7 personas. El dependiente no quería y finalmente el encargado del establecimiento le da dinero para ejecutarlos. Les dio 300,000 pesos. Se lleva a los jóvenes y al tío de uno de ellos, los entrega a otros y finalmente los estrangulan para meter los cuerpos en la cajuela de un auto. Javier estaba en Filipinas en un intercambio cultural y se entera de la muerte del hijo. Antes de que Javier llegara a México, ya las redes de solidaridad con las que él había venido trabajando, ambientalistas, el tema del entorno, de la sociedad, de la referencia, del mundo de la cultura y el mundo social ha irrumpido ya en la plaza de Cuernavaca y se empieza a hacer una exigencia de justicia. Es el movimiento social de Cuernavaca, la red morelense, la que es la semilla del movimiento por la paz, con justicia y dignidad. Y cuando se empieza a hacer la solidaridad y empieza en Cuernavaca una primera manifestación impresionante, empieza a tomar forma de un movimiento social. Pero no porque así se hubiera pensado, sino porque la crisis de violencia en Cuernavaca arrolla al encontrar un nuevo momento cúspide por la fuerza en términos de un personaje que es conocido por la revista Proceso, que es un profesor universitario y que tiene relación con el mundo social en Morelos. Ese arroyo abreva del mundo cristiano comprometido, de la teología de liberación, de lo que a su tiempo sembró don Sergio Méndez Arceo en Cuernavaca, las comunidades de base, abreva de la filosofía gandiana de Javier y de otros, Pietro Ameglio y otros compañeros, y abreva así de movimientos sociales. Y se empieza en la marcha a construir un proceso complicado, contradictorio, como mismo Jesús lo dice, y se llega a la idea de empezar a hacer un pacto y se hace la caminata a México. La caminata a México habrá empezado con 200 personas
y termina en una manifestación multitudinaria por Eje Central. Ni un solo periódico tomó una foto aérea de la marcha en Eje Central, ni uno solo. Y empieza justamente a tomarse la dimensión de un Estado criminal, de un Estado asesino, de una política sistemática que estaba generando no solo espirales de violencia, sino particular intervención hacia ciertos sectores, los jóvenes o la gente pobre. El movimiento toma entonces esa fuerza y mucho se fue armando en el camino, mucho se fue pensando en el camino, mucho se fue construyendo en el camino. Sí, yo coincido con Jesús en su interpretación contradictoria y en tensiones de grupos de agenda, movimientos sociales, sindicatos, movimientos en rechazo al calderonismo, pero también otros que me parece que no están en la tipología de Jesús, que tienen que ver con cómo se piensa la política de seguridad, pero también expresiones de sociedad civil. Podrá estarse de acuerdo o no con el hecho histórico, pero lo que me parece innegable es cómo las víctimas toman una centralidad. Nosotros mismos, cuando pensamos la caravana con alguna idea, por eso ese recorrido que se pensó, no teníamos claridad del desastre que íbamos a encontrar. Uno de los hechos para mí más dolorosos fue cuando sale un niño al encuentro, parecido al de la foto, con la foto de su padre militar desaparecido, y antes de llegar a ver a Javier se cae y se rompe la foto. Y así conocimos el dolor de cerca a Mari Herrera, que le desaparecieron 4 hijos, la conocimos en Morelia, y cientos de personas que salieron. No es que fuera multitudinario, nunca hubo un mitin así masivo. Eventualmente en Durango habrá habido 5,000 personas. Y cuando llegamos a la plaza se fue la gente. Y otra vez quedamos unas 100. Íbamos como 14 autobuses, mismos que nos tardamos cerca de 8 meses en pagar, porque el dueño nos los fió. Y conocimos gente, por ejemplo, que abrazaba a Javier y le decía, recuerdo perfectamente, un padre de familia, que la hija le decía, vámonos ya, papá. Y le decía, no, espérame, Javier sí me entiende porque a él le mataron un hijo como a mí. Y entre ellos se empezó a hacer una hermandad fundada en el dolor. Decía, y descubrimos con mucho pesar, el idioma español no ha podido nombrar el dolor que significa perder una hija o perder un hijo. Tenemos un concepto para quien pierde al padre o a la madre. Se es huérfano, huérfana. Se tiene un concepto para quien pierde a su compañero, a su esposa, a su esposo. Se es viudo o se es viuda. Pero no hemos podido nombrar a quien pierde un hijo, una hija. Y surge el drama no solo de los asesinados, sino de los miles de desaparecidos. Y surge una proporción donde es, hoy por hoy, una de las mayores tragedias. Hoy en México hay más personas desaparecidas que en la Argentina de la dictadura. Hoy en México hay cientos de miles de desplazados ni siquiera reconocidos por el fenómeno de la violencia. Hoy en México seguimos enterándonos de la tragedia de cadáveres depositados en tráilers porque ya no caben en los CEMEFOS, o la multiplicidad de fosas clandestinas. La CNDH ha registrado ya más de 800 fosas clandestinas. Ya vamos en la vía de tener un registro de fosas clandestinas. No hemos entendido, y con esto es la última y penúltima idea antes de terminar, lo que significó una emergencia nacional. Voy a poner el ejemplo con un terremoto. Cuando hay un terremoto y se presentan miles de víctimas y damnificados, se orienta
la política pública, las leyes y la acción de gobierno hacia esa prioridad. Se cambia las prioridades de la acción del gobierno. El grave desastre de no entender la emergencia nacional es que este desastre humano fue en gran medida causado por el gobierno. Por eso no reorientó su política hacia esa emergencia. La negó. Y fue el Movimiento por la Paz la que puso contra la esquina a un gobierno asesino para hacerle ver que había víctimas, incluso de los propios policías. Una de las primeras víctimas que espetó a Calderón era la madre de un policía federal desaparecido que llevaba meses luchando con la propia Policía Federal para que no acusaran a su hijo de abandono de empleo. El hijo lo mandaron a Michoacán y a la fecha hoy sabemos que fue disuelto. La Policía Federal lo acusó de abandono de empleo. Y con eso la familia no podía apelar a los beneficios que pudiera significar darle de comer a sus hijos o pagar el departamento de interés social que había acudido. Se tuvo que crear figuras como la ausencia permanente con Eliana y con otros compañeros, porque la familia se negaba y se niegan a reconocer que están muertos, sino que son desaparecidos. Cada que a un desaparecido se le dice que se le muere, se le mata un poco la esperanza a una familia que espera encontrarlos. Y se creó esa figura para tener una respuesta legal y no que acusen de abandono de empleo a un servidor público que fue mandado a una misión que le significó eventualmente que lo disuelvan. No hay certeza. El día previo al diálogo, el gobierno reconoció que ese hombre y su familia tenían derecho a prestaciones sociales. Entonces, el fenómeno del protagonismo de las víctimas hizo mover no solo al gobierno sino al país para empezar a entender que teníamos una emergencia nacional. Y para mí una de las cosas más impresionantes es cuando esas víctimas, muchas de ellas postradas en su dolor y ahogadas en llanto, pasaron a ser defensoras de derechos humanos, pasaron a ser defensoras de otras víctimas, pasaron a acompañar y en un acto, en mi opinión, extraordinario de amor, empezaron a luchar para decir: lo que yo he sufrido, que no lo sufran otras personas. Termino. Hoy tenemos la posibilidad de construir un proceso de política pública con base en una emergencia nacional. Y me parece que es vital entender eso, para que la política pública, las acciones de gobierno, los presupuestos tengan como prioridad poder responder a las víctimas y que los cadáveres no estén en trailers. Que las madres como las de la Brigada Solicito dejen de recorrer solas el país rascando en la tierra a ver si encuentran un hueso de sus hijos. Y que haya un Estado a la altura de la dignidad de esas mujeres. Que tenga capacidad, condición, interés y compromiso de responderle a esas víctimas. Las interpretaciones políticas, sociológicas, entendimientos del Movimiento por la Paz serán múltiples y muy diversos. Pero lo que necesitamos es poner en el centro la respuesta a las víctimas. Hoy por hoy sigo pensando que esa respuesta está muy por debajo de lo que se necesita. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Emilio. Marlene Fauch.